El niño llevaba 26 días sin comer. Vivian Clark estaba de pie en el vestíbulo de mármol de la finca Marchetti. Su gastada maleta marrón estaba junto a unos zapatos negros con los tacones desgastados, mientras escuchaba al hombre que tenía delante describir cómo su hija estaba desapareciendo. No de forma repentina, sino lentamente, como ver una vela arder al revés, ver cómo algo que antes ardía se convertía en cenizas y oscuridad. Los médicos se han rendido, dijo Alejandro Marchetti. Su traje negro le quedaba perfecto sobre los hombros, pero sus ojos verdes, antes fríos como el hielo, ahora eran solo dos cavidades vacías, espacios en blanco donde antes había habido esperanza. Lo habían intentado todo. Sondas de alimentación, medicación, terapia. Ella se quitaba la sonda, se negaba a tragar las pastillas y se limitaba a mirar fijamente a la pared, como si estuviera esperando a que alguien viniera a llevársela. Vivian mantuvo las manos tranquilas a los lados. Llevaba el único vestido azul marino que tenía, el que había guardado para las entrevistas de trabajo durante los últimos 3 años. Había venido aquí para solicitar un puesto de cuidadora especializada. La agencia había dicho que la familia necesitaba a alguien con experiencia médica para cuidar a una niña traumatizada. No habían mencionado que necesitaban a alguien que pudiera sacar a una niña del borde de la muerte. Y desde luego no habían mencionado que el hombre que la contrataba era el jefe mafioso más poderoso de Chicago. Necesito que lo entienda, señorita Clark, continuó Alessandro. Su voz, la voz que estaba acostumbrada a mandar en todo un imperio clandestino, se quebró de repente cuando habló de su hija. Mi esposa murió hace 5 meses. Su coche fue bombardeado. Lily estaba en el asiento trasero. Se detuvo, apretando la mandíbula como si intentara tragar algo afilado. Ella sobrevivió sin un rasguño, pero algo dentro de ella murió con su madre en ese instante. El viejo reloj del pasillo seguía marcando las horas. Cada segundo parecía una pequeña piedra cayendo en un pozo sin fondo. Lily dejó de hablar 3 semanas después del funeral. Continuó Alessandro. Dejó de comer 7 semanas después. Trajimos a especialistas de Johns Hopkins, de la Clínica Mayo de Suiza, a los mejores psicólogos de Estados Unidos. Nada funcionó. Se queda tumbada y cada día se desvanece un poco más ante mis ojos. La última niñera renunció ayer por la mañana, añadió con tono monótono, como si leyera una frase. Dijo que no podía ver cómo una niña se suicidaba lentamente sin perder la cabeza. No la culpo. La mayoría de la gente no puede soportarlo. Miró directamente a los ojos de Vivian. Pero la agencia dijo que usted fue enfermera pediátrica en el Hospital Infantil Lourdes de Chicago durante 6 años antes de dedicarse al trabajo doméstico. ¿Es eso cierto? Sí, señor, respondió Vivian, con voz suave pero firme. Dejé la enfermería por motivos personales. No me importan tus razones. La franqueza de Alejandro no era cruel, solo sincera. Era la forma de hablar de un hombre que no tenía tiempo para rodeos. Solo me importa si puedes salvar a mi hija. Se levantó y se acercó a la ventana, contemplando el vasto jardín que se extendía más allá. Este puesto paga 4 veces más que lo habitual. Si consigues que Lily coma, te daré una bonificación de $75,000. Si consigues que vuelva a hablar, otros 75,000. Se volvió hacia la terraza, y Vivian vio que en los ojos del hombre que una vez había hecho temblar a todo el mundo del Hampa de Chicago, solo había la desesperación de un padre. Sé que parece que estoy tratando de comprar un milagro, pero vendería mi alma si fuera necesario, señorita Clark. He hecho muchas cosas terribles en mi vida, pero perder a mi hija, se le quebró la voz. Eso es algo que no puedo soportar. Vivian miró más allá de Alessandro, a través del alto cristal del suelo al techo que conducía a lo más profundo de la mansión. En algún lugar dentro de esta finca, llena de sombras y guardias vestidos de negro, una niña de 6 años se estaba muriendo poco a poco. No por una enfermedad, sino por un corazón que no encontraba la manera de seguir latiendo sin su madre. Aceptaré el puesto, dijo Vivian, y yo acepto su oferta con gratitud. Pero necesito que me prometa una cosa, señor Marchetti. Alejandro levantó una ceja, como si hacía mucho tiempo que nadie se hubiera atrevido a ponerle condiciones. ¿Qué? Todo lo que le pida que haga,
Aunque le parezca extraño o vaya en contra de todos sus instintos, lo hará, sin interferencias, sin preguntas, sin ordenar a sus hombres que me vigilen. Hizo una pausa, asegurándose de que él la escuchaba. ¿Me lo prometes? Se produjo un largo silencio. Alessandro Marchetti, el hombre que no había recibido órdenes de nadie desde que heredó el imperio de su padre, estudió a la joven que tenía delante. La maleta maltrecha, los zapatos gastados, pero esos ojos azul océano no temblaban. Por primera vez en 5 meses, algo brilló en su mirada. No era esperanza, todavía no, pero tal vez el recuerdo de lo que alguna vez había sido la esperanza. Lo prometo, dijo. ¿Alguna vez te has quedado allí parado viendo cómo alguien a quien amas se te escapa de las manos, sin poder hacer nada para evitarlo? Sin poder encontrar las palabras adecuadas o la forma correcta de recuperarlo. Si esta historia te ha llegado al corazón, dale a me gusta y compártela con aquellos que necesitan sanar. Y no olvides suscribirte para no perderte las próximas historias profundamente emotivas. Rosa Benedetti apareció en la puerta del estudio como si llevara allí mucho tiempo, esperando este momento. Era una mujer cercana a los 60 años, con el cabello plateado recogido en un moño pulcro y unos agudos ojos marrones que habían sido testigos de los 32 años de auge y caída de la familia Marchetti. No dijo nada, solo asintió con la cabeza a Leandro y luego se volvió hacia Vivian con una mirada que la midió de pies a cabeza. La maleta gastada, los tacones rayados, el vestido azul marino lavado demasiadas veces. Rosa había visto entrar en esta casa a todo tipo de personas. Niñeras con títulos universitarios que llenaban sus carpetas, enfermeras con salarios astronómicos, terapeutas famosos. Todos ellos se habían marchado con la mirada perdida y disculpas temblorosas. Esta joven no parecía nada especial. Sin embargo, algo en su postura, en el hecho de que no bajara la mirada ante la inspección de Rosa, hizo que la anciana ama de llaves se detuviera un instante antes de hablar. «Ven conmigo», dijo Rosa, con voz profesional y sin ningún tono cálido. «Tu habitación está en el ala este, junto a la de la joven señora». Vivian levantó la maleta y siguió a Rosa por pasillos largos e interminables. La finca Maretti era una gran mansión de estilo italiano en el corazón de Chicago, con techos altos, costosas pinturas al óleo colgadas en las paredes y flores frescas dispuestas en jarrones de cristal por todas partes. Pero incluso con el leve aroma del barniz de cera de abejas y las costosas velas en el aire, Vivian sintió algo más debajo de todo eso. Pena. Se aferraba a las paredes como la humedad, haciendo que todo fuera más pesado, más oscuro. La luz de las lámparas de cristal no parecía lo suficientemente fuerte como para atravesar la sombra invisible que se cernía sobre la casa. Pasaron junto a 2 hombres vestidos con trajes negros que montaban guardia en lo alto de las escaleras. Luego, otro en el pasillo del segundo piso y otro en la esquina del ala este. Cada uno de ellos tenía la presencia rígida de alguien capaz de matar sin pestañear. Sin embargo, cuando vieron a Rosa, inclinaron la cabeza con respeto. Vivian se dio cuenta de que había entrado en un mundo completamente diferente. Un mundo en el que la violencia y la muerte estaban a solo un paso. «Tengo que advertirte», dijo Rosa mientras subían la escalera curva, bajando la voz. «Las 3 niñeras que te precedieron no duraron mucho». Hizo una pausa y se volvió para mirar a Vivian. Una intentó obligar a la joven señora a comer. La expresión de Rosa no cambió. La niña la mordió. Había sangre por todas partes. 5 puntos. Rosa no lo dijo para asustarla, solo para exponer un hecho. «No te lo digo para asustarte. Te lo digo para que entiendas a lo que te enfrentas. Esa niña ha cerrado completamente el mundo. Se protege a sí misma de la única manera que conoce». Llegaron al ala este. Rosa se detuvo ante una puerta pintada de azul pálido. «Esta es tu habitación». Luego señaló la puerta de al lado. Una puerta de color rosa pálido, con una pequeña placa plateada con forma de flor, en la que estaba grabado el nombre Lily. Alguien había colgado allí una corona seca, quizá del funeral. Los pétalos estaban marchitos y descoloridos. Sin embargo, nadie se atrevía a quitarla. «La joven señora está en la habitación de al lado».
Una enfermera controla sus constantes vitales durante el día, pero se marcha a las 6 de la tarde. Después de eso, tú eres la única que está cerca. Vivian dejó la maleta en el suelo y miró la puerta rosa. Se imaginó la habitación que había detrás. Se imaginó a una niña tumbada sola en la oscuridad, esperando algo que tal vez ni siquiera sabía cómo nombrar. Quizás la muerte, quizás a su madre, quizás solo el fin del dolor. ¿Puedo verla ahora?, preguntó Vivian. Rosa la observó durante un largo momento, y la dureza de su mirada se suavizó ligeramente. ¿De verdad cree que puede ayudarla? No lo sé, respondió Vivian con sinceridad, pero lo intentaré. Rosa se quedó en silencio un momento y luego asintió. Venga conmigo. Llamó suavemente a la puerta rosa y la abrió sin esperar respuesta, porque ambas sabían que no habría ninguna. La habitación había sido en otro tiempo el paraíso de una pequeña princesa. Las paredes estaban pintadas de un suave rosa pálido con motivos de mariposas doradas en vuelo. Las zapatillas de ballet colgaban de la pared como obras de arte. Vestidos de tutú de todos los colores, estaban cuidadosamente doblados dentro de un armario de cristal iluminado. Osos de peluche, muñecas y juguetes de construcción reposaban en estanterías, sillas y el alféizar de la ventana. En una esquina había una casa de muñecas de 3 pisos, perfectamente decorada hasta el más mínimo detalle. Los libros ilustrados estaban apilados en ordenadas pilas sobre una mesita junto a la ventana. Todo era hermoso, brillante, caro, y sin embargo, todo tenía una fina capa de polvo, como si nadie hubiera tocado nada en mucho tiempo. Como si el tiempo en esta habitación se hubiera detenido hacía meses, y en medio de la enorme cama cubierta con un dosel de gasa blanca entre una montaña de almohadas y colchas, Vivian vio a la niña, o más bien, vio lo que quedaba de una niña. Lily Marset yacía inmóvil, con la espalda apoyada contra las almohadas apiladas, su largo cabello negro, como el de su padre, extendido sobre las sábanas blancas como tinta derramada sobre el papel. Su piel era tan pálida que casi parecía translúcida, y Vivian podía ver las venas azules que se entrelazaban bajo esa frágil superficie. Sus pómulos sobresalían afilados en un rostro que antes había sido redondo. Sus brazos, delgados como ramitas, descansaban inmóviles sobre la manta, con una vía intravenosa fijada en una vena. Un tubo transparente conducía a una bolsa de líquido que colgaba de un soporte alto junto a la cama. Pero lo que hizo que Vivian tuviera que luchar contra el impulso de respirar profundamente fueron los ojos. Ojos del cálido color marrón de su madre, había dicho Alessandro. Pero ahora no veían nada, estaban abiertos y vacíos, mirando a un punto en el aire, un lugar que solo Lily podía ver. Quizás donde estaba su madre, quizás en ninguna parte. Quizás ambas cosas eran lo mismo. Una mujer con bata morada se levantó de la silla junto a la cama cuando entraron, y una expresión de alivio se dibujó en su rostro cansado. ¿Eres la nueva?, preguntó con voz un poco áspera. Soy Amanda. He estado haciendo turnos de día desde que la enfermera jefe renunció la semana pasada. Miró a Lily y luego volvió a mirar a Vivian con una expresión que era a la vez comprensiva y admonitoria. El doctor Webb quiere ingresarla en el hospital, pero el señor Marchetti no lo permite. Cree que eso la asustaría aún más. Amanda no dijo nada más, pero Vivian entendió lo que quería decir. Más asustada, como si esta niña pudiera asustarse más después de ver morir a su madre delante de ella. Vivian no se dirigió directamente a la cama. En lugar de eso, caminó lentamente hacia la gran ventana que daba al jardín trasero, con movimientos suaves y nada amenazantes, como solía hacer cuando se acercaba a los niños asustados en la sala de urgencias pediátricas. Se quedó allí un momento, mirando el vasto jardín donde florecían lirios blancos bajo el sol de la tarde. Los terrenos estaban perfectamente cuidados, de forma profesional, y sin embargo estaban vacíos. No se oían pasos de niños, ni risas, solo las flores blancas se mecían con el viento como fantasmas silenciosos. «Hola, Lily», dijo Vivian en voz baja, sin darse la vuelta. «Soy Vivian. Estaré aquí un rato». Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran en el aire tranquilo. Solía trabajar con niños en el hospital
y sé que probablemente ya estés cansada de médicos y enfermeras, pero no he venido aquí para pincharte con agujas ni para obligarte a hacer nada que no quieras. Giró ligeramente la cabeza por encima del hombro, lo suficiente como para ver que la niña seguía inmóvil. Sin embargo, algo había cambiado. Un cambio tan pequeño que era casi imposible de notar. Solo estoy aquí para estar contigo si quieres, o para no estar contigo si no quieres. Tú decides. Fin de la cita. Lily no respondió, no se movió, no parpadeó. Pero en ese breve instante, esos ojos marrones vacíos se desviaron ligeramente hacia Vivian. Luego volvieron a apartarse, pero fue suficiente. Era el comienzo. Vivian permaneció de pie junto a la ventana, de espaldas a la cama donde yacía inmóvil Lily. No se apresuró, no intentó acercarse. Había aprendido durante sus 6 años como enfermera pediátrica que, a veces, la mejor manera de acercarse a un niño asustado era no acercarse en absoluto, sino simplemente estar allí, presente sin amenazar, como un árbol inmóvil en medio de una tormenta. Amanda se había marchado después de comprobar los signos vitales por última vez, dejándolas a las dos solas en un silencio tan profundo que Vivian podía oír el goteo constante del líquido de la bolsa intravenosa que colgaba junto a la cama. Perdí a mis padres cuando tenía 13 años, comenzó Vivian. Su voz era tan suave que parecía que hablaba más para sí misma que para cualquier otra persona. Un accidente de avión. Ambos viajaban juntos por trabajo. Era el primer viaje en el que me dejaban sola en casa con mi abuela. Hizo una pausa y, sin pensar, acarició con los dedos el frío cristal de la ventana. Yo era la única de la familia que no subió a ese vuelo. A veces todavía me pregunto por qué. ¿Por qué ellos se fueron y yo me quedé? ¿Por qué el destino decidió separarnos de esa manera? Detrás de ella no se oía ningún ruido, pero Vivian sintió que algo cambiaba en el aire. Un cambio sutil, como si la propia habitación estuviera escuchando. Después de su muerte, pensé que el mundo se había acabado. Vivian continuó. Recuerdo estar sentada en mi habitación durante días, sin comer, sin dormir, solo mirando la foto familiar colgada en la pared e intentando comprender por qué de repente todo había perdido su sentido. La comida sabía a arena. La luz del sol me dolía en la cabeza. Las risas de los demás me parecían un ruido molesto. Entonces se dio la vuelta y miró directamente a Lily por primera vez. Los ojos marrones de la niña seguían fijos al frente, pero Vivian notó algo pequeño que otra persona podría haber pasado por alto. Los párpados de Lily parpadearon ligeramente, como si estuviera luchando por no mirar hacia el origen de la voz. Entiendo ese sentimiento, Lily. La sensación de que el mundo de repente pierde su color. Cuando todo lo que antes importaba se vuelve vacío, Vivian caminó lentamente hacia la silla cerca de la ventana y se sentó, manteniendo la distancia con la cama. No quería invadir el espacio de la niña. No quería convertirse en otra amenaza más en la larga lista de adultos que habían intentado obligarla a hacer cosas. Solía pensar que si dejaba de comer, dejaba de vivir, tal vez los volvería a ver, dijo Vivian, con la voz temblorosa al tocar una vieja herida que había mantenido oculta durante 15 años. Pensaba que si desaparecía, tal vez el dolor desaparecería conmigo. Tal vez despertaría en algún lugar donde mis padres me estuvieran esperando y todo volvería a ser normal. Esbozó una pequeña sonrisa triste, llena de autocrítica. Pero eso no sucedió. Seguía despertándome cada mañana. Seguía teniendo que enfrentarme a una casa vacía. Seguía teniendo que aprender a respirar cuando mi pecho se sentía aplastado por el peso del mundo. Lily no se movió. No habló. Pero Vivian notó que el dedo meñique que descansaba sobre la manta, delgado y frágil, se curvaba ligeramente, como si estuviera agarrando algo invisible. No digo estas cosas para decirte lo que debes hacer, dijo Vivian con suavidad. No las digo para que comas o hables. Solo quiero que sepas que hay alguien que te entiende, alguien que ha estado donde tú estás ahora, que ha mirado ese abismo y se ha preguntado si dar un paso más adelante o no. Se levantó con la misma suavidad con la que se había sentado. Estaré en la habitación de al lado si me necesitas. A cualquier hora, de día o de noche,
No tienes que decir nada. No tienes que hacer nada. Solo saber que hay alguien aquí. Caminó hacia la puerta, pero antes de salir, devolvió una vez más. Y esta vez vio lo que había estado esperando. Los ojos marrones de Lily se habían movido, mirándola directamente, solo por un breve instante. Luego volvieron a apartarse. Rosa estaba de pie en el pasillo cuando Vivian salió, con los ojos muy abiertos. «Eres la primera persona a la que ha mirado», susurró Rosa con voz temblorosa. «Desde el funeral, eres la primera». Vivian encontró el camino a la cocina después de que Rosa le indicara la ruta. Atravesó largos pasillos bañados por una pálida luz dorada con retratos familiares colgados en las paredes. Se detuvo un momento frente al más grande, una fotografía de una hermosa mujer con largo cabello negro y brillante que sostenía a una niña de unos 4 años. Ambas sonreían alegremente, con los ojos brillantes de felicidad. Serena Marchetti. Vivian la reconoció de inmediato por esos cálidos ojos marrones, los mismos ojos que se habían vuelto vacíos en el rostro de Lily. Vivian se quedó allí de pie durante un largo rato, contemplando la sonrisa de la mujer que ya no estaba, tratando de imaginar cómo había sido la vida en esa casa antes de que llegara la tragedia. La cocina era mucho más grande y luminosa que el resto de la mansión. Con ollas de cobre colgadas de los estantes y el aroma de hierbas frescas en el aire, una mujer de unos 34 años, con el pelo castaño recogido en una coleta alta y un delantal rojo atado a la cintura, estaba de pie junto a la cocina, removiendo una olla de sopa. Se giró al oír los pasos y antes de sonreír, una expresión de sorpresa se dibujó en su rostro. «¿Eres la nueva?», preguntó. «Soy Francesca, pero todo el mundo me llama Frankie. Soy la jefa de cocina aquí». Su voz era cálida, con un marcado acento italiano. «¿Quieres comer algo? Acabo de terminar la sopa de pollo». Vivian asintió y se sentó en un taburete alto junto a la isla de la cocina, aceptando el cuenco humeante que Frankie le tendió. «Gracias. Soy Vivian en realidad». «Lo sé», dijo Frankie, sentándose frente a ella. «Las noticias vuelan en esta casa. Eres la cuarta en 3 meses». La tristeza se reflejó en sus ojos al mencionar ese número. «¿Ya conociste a la niña?». Hace un momento, Frankie exhaló un largo suspiro y juntó las manos sobre la mesa. Lily no era así antes. Solía ser la niña más feliz que jamás había visto. Corría por toda la casa, bailaba ballet en la sala, se escabullía a la cocina para robar galletas y me ayudaba a decorar pasteles de cumpleaños. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo que más le gustaba era hacer panqueques con su madre todos los domingos por la mañana. Serena, mi antigua amante, era bailarina profesional de ballet antes de casarse. Enseñaba a Lily a bailar todos los días, y las dos actuaban para toda la casa los fines de semana. Frankie hizo una pausa y su voz se tensó. «Ahora cocino los platos favoritos de Lily todos los días. Pasta, tiramisú, tarta de chocolate. Pero todo se enfría y se tira a la basura. No toca ni un solo bocado». «¿Qué pasó ese día?», preguntó Vivian en voz baja. «Sé que fue un accidente, pero...». Frankie bajó la mirada hacia sus manos. Ese día era el recital de ballet de Lily. Serena la llevó en coche. El señor Marchetti debía ir con ellas, pero tuvo una reunión de emergencia. Se detuvo y respiró hondo. La bomba estaba colocada debajo del coche. Dicen que iba dirigida al jefe, pero él no estaba en el coche ese día. La voz de Frankie temblaba. Serena iba en el asiento del conductor. Lily iba detrás. Cuando estalló la bomba, Lily lo vio todo. Su madre murió delante de ella y la niña no sufrió ni un rasguño. El silencio se apoderó de la cocina. Vivian sintió un nudo en el pecho al imaginarlo. Una niña de 6 años sentada en un coche carbonizado y en llamas, viendo cómo la madre a la que adoraba se convertía en cenizas. «¿Y el señor Marchetti?», preguntó Vivian. Tras la muerte de su esposa, Frankie negó lentamente con la cabeza. «Se culpa a sí mismo todos los días. Si hubiera estado en el coche ese día, Serena seguiría viva. Trabaja 20 horas al día, no duerme, no come, como si se estuviera castigando a sí mismo». Miró a Vivian con los ojos enrojecidos y ahora tiene que ver cómo su hija muere un poco más cada día y no puede hacer nada.
Creo que está muriendo junto con Lily, solo que más lentamente, en mi opinión. Esa noche, Vivian yacía en una cama desconocida, en una habitación desconocida, mirando al techo en la oscuridad. A través de la pared, escuchaba, esperando cualquier sonido de la habitación de al lado. Llantos, una llamada a mamá, la respiración constante del sueño, pero solo había silencio. Un silencio denso y pesado como el plomo. Cerró los ojos y susurró la oración que su abuela le había enseñado años atrás. Por favor, dame paciencia, dame fuerza, y por favor, ayuda a esa niña a encontrar el camino de vuelta a la luz. Y el ruido despertó a Vivian a las 2 de la madrugada. No eran llantos ni gritos de auxilio, sino algo aún más aterrador. Respiraciones entrecortadas, frenéticas y ahogadas se filtraban a través de la delgada pared que separaba las dos habitaciones. Se levantó de un salto de la cama. 6 años de experiencia como enfermera pediátrica hicieron que su cuerpo reaccionara antes de que su mente pudiera asimilarlo. Se puso el cardigan y se apresuró a salir al pasillo, empujando la puerta rosa que no estaba cerrada con llave. La luz de la luna se colaba por un hueco entre las cortinas, proyectando una tenue franja de luz a través de la habitación. Y en esa estrecha franja de luz, Vivian vio a Lily sentada en la cama, con los ojos muy abiertos por el terror, mirando fijamente al vacío, con el pecho agitado como si no pudiera respirar lo suficiente. Su pequeño cuerpo temblaba, el sudor empapaba su cabello negro, pegándolo a su frente. Sus delgados dedos agarraban la manta con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos. Estaba sumida en una pesadilla, o más bien, acababa de salir de ella, pero el horror no había aflojado su control. Vivian no se apresuró a entrar. No gritó. No intentó despertar a la niña sacudiéndola ni abrazarla, como el instinto de cualquier adulto podría exigir. En cambio, se acercó lentamente a la silla junto a la cama y se sentó, manteniendo una distancia prudente, lo suficientemente cerca para que Lily la viera, pero lo suficientemente lejos para que no se sintiera invadida. Vivian recordó a los niños de la sala de urgencias, los que habían vivido traumas inimaginables, la forma en que se estremecían cuando alguien se acercaba demasiado, la forma en que gritaban cuando los tocaban. Lily había pasado por un infierno. Lo último que necesitaba era que un extraño irrumpiera en su habitación y la obligara a calmarse. Lily, dijo Vivian en voz baja, con un tono suave y constante como la lluvia golpeando el tejado. No tienes que decir nada. No tienes que hacer nada. Solo estoy aquí sentada. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran en la quietud. Puedes tener miedo todo el tiempo que quieras. No voy a ir a ninguna parte. Lily no la miró. Sus ojos permanecieron fijos en el espacio frente a ella, donde tal vez la pesadilla aún proyectaba sus terribles imágenes. Su respiración seguía siendo rápida. Su pecho aún subía y bajaba con fuerza, pero los jadeos ahogados comenzaron a disminuir. Solo un poco, como si la tranquila presencia de Vivian se fuera impregnando lentamente. Se quedaron sentadas así durante 1 hora. Vivian no dijo nada más, no se movió, no intentó acortar la distancia, simplemente permaneció presente y paciente, como una pequeña lámpara que brilla en la oscuridad. Poco a poco, la respiración de Lily se calmó, sus pequeños hombros se relajaron y los dedos que agarraban la manta comenzaron a aflojarse. Y entonces, por fin, esos ojos marrones se movieron, girando lentamente hacia Vivian, y se encontraron en la oscuridad. Los ojos de una niña que había sido testigo de la muerte y los ojos de una mujer que una vez había querido morir. No se dijeron palabras, no eran necesarias, porque a veces la comprensión no requiere lenguaje. Lily no habló, pero se recostó lentamente. Se subió la manta hasta la barbilla y esta vez sus ojos no se perdieron en el vacío infinito. Se quedaron fijos en Vivian, siguiéndola con la tenue luz de la luna hasta que sus párpados se volvieron pesados y finalmente se cerraron. Vivian se quedó allí, observando cómo la niña se sumergía en el sueño. Esta vez era un sueño real, no la quietud que se asemejaba a la muerte, la quietud que Vivian había visto esa misma tarde.
Se levantó con cuidado, con la intención de marcharse, y entonces se fijó en alguien que estaba de pie en la puerta. Alessandro Marchetti, todavía con su traje negro, apoyado en el marco mientras miraba hacia la habitación de su hija. En la oscuridad, Vivian no podía distinguir su expresión, pero sentía su mirada siguiendo cada uno de sus movimientos. ¿Qué has hecho?, preguntó en un susurro. Sin embargo, había algo diferente en su voz. No es una acusación, es verdadera curiosidad. Nada, respondió Vivian. Esa es la cuestión. Alessandro la miró fijamente durante un largo momento en la oscuridad. Luego se dio la vuelta y se alejó sin decir nada más. Pero Vivian vio que sus hombros temblaban ligeramente, como si estuviera conteniendo algo que había estado encerrado en su interior durante demasiado tiempo. A la mañana siguiente, Vivian se despertó a las 5, un hábito que se le había grabado a fuerza de tantos años de turnos de noche en el hospital. Se quedó inmóvil un momento, observando cómo la primera luz del sol se colaba por la rendija de las cortinas, pensando en la noche anterior y en la forma en que Lily la había mirado antes de quedarse dormida. No era la mirada vacía del principio, sino la mirada de una niña que busca algo. Quizás seguridad, quizás comprensión, quizás simplemente alguien que no huyera. Bajó temprano a la cocina y encontró a Frankie preparando el desayuno. La bandeja de Lily estaba lista en la isla, como todos los días. Un pequeño panqueque, una taza de leche y un poco de fruta cortada en trozos. Todo estaba dispuesto de manera hermosa, y todo estaba destinado a ser tirado a la basura en unas pocas horas. «Déjame llevárselo», dijo Vivian. Frankie la miró con escepticismo, pero ella asintió y le entregó la bandeja sin decir nada más. Vivian entró en la habitación de Lily después de llamar suavemente a la puerta. La niña estaba despierta, tumbada inmóvil en la misma posición, con los ojos marrones fijos en el techo. Amanda aún no había llegado. La habitación seguía en penumbra. Las cortinas aún no se habían corrido. Vivian dejó la bandeja en la mesita junto a la ventana. Abrió las cortinas para dejar entrar la luz del sol y luego hizo algo que nadie había hecho antes. Se sentó en la silla junto a la ventana, cogió un trozo de tortita de la bandeja y empezó a comer. «Frankie sabe cocinar muy bien», dijo Vivian con calma, como si estuviera hablando con una amiga. «Esta tortita es suave y esponjosa, con un ligero toque a vainilla». Masticó lentamente, sin mirar hacia la cama, sin crear tensión en el ambiente. «Mi abuela también solía hacer tortitas, no tan buenas como estas, siempre quemaba un lado». Vivian esbozó una pequeña sonrisa, pero yo las seguía adorando porque ella decía que las partes quemadas tenían más amor. Silencio. Vivian siguió comiendo y de vez en cuando contaba pequeñas historias sobre su abuela, sobre cómo se olvidaba de añadir azúcar a la masa, sobre cómo cantaba la letra equivocada de canciones antiguas mientras cocinaba, sobre la pequeña cocina que siempre olía a canela y mantequilla derretida. «Mi abuela ya no se acuerda de quién soy la mayor parte del tiempo», dijo Vivian, bajando un poco la voz. «Tiene Alzheimer, pero a veces, cuando le llevo galletas, sonríe como si el dulzor le ayudara a recordar algo feliz, aunque ya no sepa qué es». Hizo una pausa y esta vez giró la cabeza hacia la cama. «Creo que la comida trae recuerdos. Recuerdos a los que las palabras a veces no pueden llegar». Lily seguía sin moverse, pero Vivian notó que la cabeza de la chica se había inclinado ligeramente en su dirección, con las orejas atentas, aunque los ojos seguían negándose a mirar. «¿Tu abuela cocinaba para ti?», preguntó Vivian en voz baja, sin esperar una respuesta. Luego cambió de tema. «¿O tu madre? ¿Cuál era tu plato favorito? ¿Lo que tu madre solía prepararte?». El silencio se prolongó. 1 minuto. 2. Vivian no insistió. Simplemente se quedó allí, terminando lentamente el resto del panqueque, dejando que el silencio hiciera su trabajo. Entonces, como una brisa que se cuela en una habitación cerrada, apareció una voz. Áspera, débil, como si la garganta hubiera olvidado cómo funcionar tras meses de inactividad. «Panqueques». Vivian casi deja caer el tenedor que tenía en la mano. Tuvo que luchar contra todos sus instintos para no jadear, no girarse bruscamente, no dejar que se le notara en la cara lo importante que era ese momento. En cambio, solo asintió levemente con la cabeza,
con la voz firme, como si no hubiera pasado nada extraordinario. ¿Tortitas? ¿De qué tipo? ¿Con trocitos de chocolate o arándanos? De nuevo, silencio durante un rato. Luego esa voz ronca volvió a sonar, luchando por formar las palabras. Mamá hacía tortitas con forma de mariposa todos los domingos por la mañana. En otras dos frases. 14 palabras. Las primeras palabras que Lily Marchetti había pronunciado en 4 meses. Y Vivian supo que, aunque aún quedaba un largo camino por recorrer, la puerta se había entreabierto. Vivian dejó el tenedor con la mayor suavidad posible, con el corazón latiendo tan rápido que temía que Lily lo oyera en el silencio de la habitación. No se giró demasiado rápido. No dejó que la emoción que sentía en el pecho se reflejara en su rostro. 6 años como enfermera pediátrica le habían enseñado que, para los niños heridos, cualquier reacción exagerada podía hacer que se encerraran de nuevo en el caparazón del que habían luchado tanto por salir. Las tortitas con forma de mariposa suenan maravillosas, dijo Vivian, manteniendo la voz firme, a pesar de que algo dentro de ella temblaba en ese momento. ¿Cómo las hacía tu madre? ¿Usaba un molde o les daba forma con las manos? Se hizo el silencio. Vivian pensó que quizá Lily no diría nada más, que esas dos frases eran el límite para ese día. Pero entonces, como un fino manantial que comienza a filtrarse a través de la piedra tras meses de sequía, aquella vocecita áspera volvió a alzarse. Mamá vertía la masa en la sartén, dijo Lily lentamente, cada palabra como si tuviera que sacarla de algún lugar profundo que había estado enterrado durante demasiado tiempo. Primero hacía el cuerpo de la mariposa y luego las alas. Yo ponía miel encima, por ejemplo. Viven se volvió hacia ella y esta vez se permitió mirarla directamente a los ojos. Lily seguía en la cama. Sus ojos marrones ya no estaban perdidos en un vacío infinito, sino que miraban hacia arriba, al techo. Y sin embargo, ahora eran diferentes. Miraban hacia el recuerdo, miraban hacia los domingos por la mañana llenos de risas y el aroma de la mantequilla derretida. Tu madre parece que era muy hábil con las manos, dijo Vivian en voz baja, acercándose lentamente a la cama sin subirse a ella, deteniéndose a una distancia que aún le parecía segura. ¿Alguna vez la ayudaste? Lily parpadeó. Una sola lágrima se deslizó por el rabillo de su ojo, recorrió su sien y empapó la almohada. No lloró en voz alta. No sollozó. Solo había lágrimas silenciosas que caían como una pequeña lluvia después de una larga y despiadada sequía. Me dejaba mezclar la masa, susurró Lily. Siempre la derramaba. Mamá se reía y decía que no pasaba nada. A Vivian le ardían los ojos, pero se contuvo. No era el momento de llorar. El momento de Lily. Tu madre parece una madre maravillosa, dijo Vivian. Mamá era la mejor. A Lily se le quebró la voz y su pequeño cuerpo comenzó a temblar. No por el frío, sino por los sentimientos reprimidos durante demasiado tiempo, que finalmente salían a la superficie. La echo de menos. La echo mucho de menos. Lo sé, susurró Vivian. Lo sé, cariño. Pero no puedo comer, dijo Lily, con la voz quebrada como si se le desgarrara. Si como, si sigo viviendo, significa que mamá se ha ido de verdad. Significa que estoy eligiendo un mundo sin ella. Y ahí estaba, la verdad fundamental, la razón detrás de 26 días sin comer, 4 meses sin hablar. Lily no estaba intentando suicidarse. Estaba intentando rechazar una realidad en la que su madre ya no existía. Estaba intentando mantener a su madre cerca, negándose a seguir adelante. Al no vivir, Vivian se movió lentamente y se sentó en el borde de la cama, todavía cuidadosa con el espacio, pero lo suficientemente cerca como para que Lily pudiera sentir que estaba allí. «No estás intentando hacerte daño, ¿verdad?», le preguntó con delicadeza. «Estás intentando mantener a tu madre aquí». Lily asintió con la cabeza, con lágrimas corriendo ahora por sus delgadas mejillas. Eran las primeras lágrimas que nadie había visto desde el funeral, y eran más preciosas que cualquier diamante de esta mansión. «Cariño», dijo Vivian, con la voz temblorosa a pesar de que intentaba mantenerla firme. «No voy a decirte que el dolor desaparecerá. No voy a mentirte como hacen otros adultos. El dolor permanecerá,
Tal vez para siempre. Pero puedo contarte algo que me dijo mi abuela después de que murieran mis padres. Lily la miró a los ojos marrones, húmedos por las lágrimas. Pero por primera vez había una verdadera concentración en ellos. ¿Qué dijo?, preguntó la niña con una voz que no era más que un susurro. Vivian respiró hondo. Mi abuela dijo que mis padres habían vivido toda su vida para construirme a mí. Vivian comenzó a hablar con voz baja y pausada, como si estuviera abriendo un viejo libro que había acumulado polvo durante años. Cada comida que cocinaban, cada historia que me contaban antes de dormir, cada abrazo que me daban, todo estaba destinado a ayudarme a crecer fuerte y feliz. Esa fue la obra de sus vidas, el legado que dejaron en este mundo. Hizo una pausa y miró a los ojos marrones de Lily, que la escuchaba con gran atención. Y mi abuela dijo que si dejaba de comer, dejaba de vivir, estaba tirando por la borda todo lo que ellos habían construido a lo largo de sus vidas. Estaba destruyendo lo que su amor había creado. Lily permaneció inmóvil, pero Vivian vio cómo los pequeños dedos de la niña se aferraban al borde de la manta, como si se aferraran a cada palabra. Dijo que no sería castigar al mundo por llevarse a mis padres, continuó Vivian. Sería castigarme a mí y castigar también su memoria. Vivian respiró lentamente, sintiendo cómo el viejo dolor se apoderaba de su pecho. Pero esta vez ya no era tan agudo. Me llevó mucho tiempo comprender lo que quería decir. Al principio, estaba enfadada con ella. Pensaba que no lo entendía. Pensaba que nadie podía entender lo que era perder a tus padres cuando tienes 13 años. ¿Lo entendía?, preguntó Lily, con una voz que no era más que un suspiro. Sí, asintió Vivian, porque ella también perdió a su hija. Su única hija, mi madre, y aún así tenía que levantarse cada día, tenía que cocinar, tenía que seguir viviendo. La sonrisa de Vivian era triste, pero amable. No porque no sintiera dolor, sino porque aún me tenía a mí. Mantuvo la mirada fija en Lily. Mi abuela me dijo que vivir no significa olvidar. Vivir significa llevar a las personas que has perdido en tu corazón y seguir adelante para que puedan seguir viendo el mundo a través de tus ojos. Yo soy yo. Lily se quedó en silencio durante un largo rato, con las lágrimas aún resbalando por sus mejillas. Luego preguntó, con la voz temblorosa como una hoja en el viento otoñal. Pero, ¿cómo sé que mi madre quiere que siga viviendo? Ella no está aquí para decírmelo. Vivian sintió que se le encogía el corazón. Una pregunta de una niña de 6 años que encerraba un dolor tan profundo que muchos adultos nunca podrían expresar con palabras. ¿Tu mamá te quería?, preguntó Vivian con delicadeza. Sí, sin dudarlo, me quería mucho. ¿Tu mamá quería que sufrieras? No. Lily negó con la cabeza. Su cabello negro se extendió sobre la almohada blanca. Solía abrazarme cuando estaba triste. Solía cantarme cuando tenía miedo. Entonces, ¿qué crees que querría si pudiera verte ahora mismo?, preguntó Vivian con suavidad. ¿Querría que te quedaras aquí tumbada para siempre, triste y hambrienta? ¿O querría que comieras un panqueque con forma de mariposa y recordaras los domingos por la mañana? Lily apretó los ojos con fuerza. Las lágrimas brotaban de sus ojos. Su pequeño cuerpo comenzó a temblar con fuerza, y por primera vez desde que Vivian la había conocido, Lily lloró de verdad. No eran lágrimas silenciosas que resbalaban por sus mejillas, sino sollozos entrecortados que brotaban de lo más profundo de su pecho. El llanto de una niña que lo había reprimido durante demasiado tiempo, que había soportado demasiado, que había estado demasiado sola. Vivian no pudo contenerse más. Extendió la mano y tocó la pequeña mano que agarraba la manta, y Lily no la apartó. En cambio, esos dedos delgados se aferraron a la mano de Vivian como alguien que se ahoga, agarrándose a un salvavidas. «Echo de menos a mi mamá», sollozó Lily. «La echo mucho de menos. Me duele». «Lo sé», susurró Vivian, con lágrimas corriendo ahora por sus propias mejillas. «Lo sé, cariño. Te dolerá durante mucho tiempo, pero ya no tienes que llevarlo sola». «No quiero olvidarla», lloró Lily. «Tengo miedo de seguir viviendo». «La olvidaré». «No es así. No la olvidarás», dijo Vivian, apretando suavemente la pequeña mano entre las suyas. «Y yo te ayudaré a recordar. Cada día puedes contarme una historia sobre tu mamá,
y así ella nunca desaparecerá. Vivirá en tus historias, en tus recuerdos, en tu corazón. Lily la miró, con los ojos rojos e hinchados, pero ahora había algo pequeño que brillaba en ellos. Quizás esperanza, quizás confianza, quizás solo la voluntad de intentarlo. ¿Puedo intentar comer un bocado?, preguntó la niña con voz temblorosa. Vivian corrió a la cocina con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Frankie estaba en la cocina preparando los ingredientes para el almuerzo y se volvió con una mirada de sorpresa cuando Vivian apareció en la puerta, con las mejillas enrojecidas y respirando rápidamente. ¿Puedes hacer tortitas con forma de mariposa?, preguntó Vivian, tratando de mantener la voz firme, sin conseguirlo. La receta exacta que utilizaba la señora Serena. Lily quiere probar a comer. La cuchara de madera que Frankie tenía en la mano cayó al suelo con estrépito. Abrió mucho los ojos y se le llenaron de lágrimas. Luego se dio la vuelta y empezó a sacar harina, huevos y leche de la nevera con las manos temblorosas. «Sé la receta», dijo Frankie con voz ronca. «La señora Serena me la enseñó por si alguna vez estaba ocupada. Nunca pensé que volvería a hacerla». 15 minutos más tarde, Vivian regresó a la habitación de Lily con un plato pequeño. En el centro había un panqueque con forma de mariposa, perfecto, con el cuerpo redondeado y las alas extendidas a ambos lados. La miel rociada por encima brillaba con la luz del sol que entraba por la ventana, y el aroma de la mantequilla y la vainilla flotaba en la habitación. Lily estaba sentada por primera vez desde que Vivian había llegado, apoyada contra un montón de almohadas. Aún parecía pequeña y frágil, con las clavículas marcadas bajo la fina tela de su camisón. Pero esos ojos marrones ya no estaban vacíos. Observaban el panqueque en las manos de Vivian con una expresión difícil de definir. Algo entre el anhelo y el miedo. Vivian dejó el plato en la mesita junto a la cama, sin colocarlo directamente en las manos de Lily, sin ejercer ninguna presión. «Lo hizo Frankie», dijo en voz baja. La señora Serena le enseñó esta receta. Lily se quedó mirando la tortita durante un buen rato. Luego extendió la mano, con los dedos delgados como cerillas temblando al tocar el borde del plato. No cogió el tenedor. Arrancó un pequeño trozo de una de las puntas con la mano. Un trozo tan pequeño que era casi invisible. Se lo llevó a la boca, y Vivian vio como todo el cuerpo de la niña se tensaba, como si se preparara para algo doloroso. Lily masticó lentamente, con esfuerzo, como si cada movimiento de su mandíbula exigiera algo extraordinario. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas mientras masticaba, pero no se detuvo. Tragó, y ese fue el primer bocado de comida en 26 días. «Sabe como el de mamá», susurró Lily, con la voz quebrada. «Casi. Nadie puede hacerlo exactamente como tu mamá», dijo Vivian con delicadeza. Pero Frankie lo intentó con todas sus fuerzas. Lily arrancó otro trocito y luego otro. Comió lentamente, bocado a bocado, con las lágrimas aún cayéndole por las mejillas, pero no se detuvo. Cuando hubo comido aproximadamente una cuarta parte del panqueque, apartó el plato y negó con la cabeza. «Estoy llena». «Lo has hecho muy bien», dijo Vivian, con la voz temblorosa por la emoción, aunque intentaba contenerla. «Tu mamá estaría muy orgullosa». Lily la miró con los ojos rojos y húmedos, pero ahora había algo nuevo en ellos, un pequeño destello de luz en la oscuridad. «¿De verdad lo crees?» «Estoy segura». Unos pasos rápidos se apresuraron por el pasillo y a continuación la puerta se abrió de golpe. Alejandro estaba en la entrada, con el chaleco torcido, la corbata aflojada y el pelo negro revuelto, como si hubiera subido corriendo desde la planta baja. Rosa estaba detrás de él, con los ojos enrojecidos y una mano cubriéndole la boca. La mirada de Alejandro pasó de Lily al plato con la tortita a medio comer y luego volvió a su hija. «Lily», susurró con voz entrecortada. «He comido, papá», dijo Lily en voz muy baja. «Solo un poco». Alejandro entró en la habitación. Sus rodillas parecían a punto de ceder, pero se obligó a mantenerse erguido. El jefe mafioso más poderoso de Chicago, el hombre al que todo el mundo del Hampa temía, se quedó en medio de una habitación rosa de princesa con lágrimas en los ojos, incapaz de hablar.
Luego se arrodilló junto a la cama de su hija, tomó la pequeña mano de Lily entre las suyas y lloró. No eran sollozos fuertes, solo lágrimas silenciosas que caían sobre el dorso de la mano de su hija. El desmoronamiento de un padre que creía que estaba a punto de perder lo último que atesoraba. «Mi niña», susurró. «Mi niña». Vivian retrocedió hacia la puerta, dejando espacio al padre y a la hija. Pero antes de salir al pasillo, cruzó la mirada con Alisandre por encima del hombro de Lily. En esos ojos verdes, por primera vez, vio algo más que desesperación. Esperanza. Esa noche, después de que Lily se durmiera con la mano aún aferrada a su viejo osito de peluche, Vivian bajó a por un vaso de agua. La mansión estaba sumida en la oscuridad, iluminada solo por el tenue resplandor amarillo de unas pocas lámparas de pared a lo largo del pasillo que proyectaban bandas de luz suaves y difusas. Pasó por delante del estudio de Alejandro y vio que aún se filtraba luz por la rendija de una puerta que estaba ligeramente abierta. Tenía intención de seguir caminando, pero su voz la detuvo. «Señorita Clark, ¿podría entrar un momento?» Vivian empujó la puerta y entró. Alessandro estaba sentado detrás de su escritorio. Delante de él había un vaso de whisky, medio vacío, y un marco de fotos boca abajo sobre el escritorio. Se había quitado la chaqueta del traje y solo llevaba una camisa blanca con las mangas remangadas hasta los codos, dejando al descubierto un intrincado tatuaje que le recorría el antebrazo. Parecía agotado y más viejo que a la luz del día, como si la oscuridad le permitiera quitarse la máscara que tenía que llevar ante los demás. «Siéntese», dijo, señalando la silla de cuero frente a él. Vivian se sentó con la espalda recta y las manos apoyadas en el regazo. No sabía qué esperar de esta conversación. «¿Cómo lo ha conseguido?», preguntó Alessandro con voz ronca. «Los mejores especialistas, los terapeutas más famosos, vinieron aquí con credenciales impresionantes y se marcharon con disculpas. Y tú llevas aquí menos de 3 días y mi hija ha comido, ha hablado, ha llorado». La miró fijamente, como si intentara resolver un acertijo imposible. «¿Qué has hecho?». Vivian se quedó callada un momento, eligiendo sus palabras. «No intenté arreglar a Lily», dijo lentamente. «No vine con el objetivo de obligarla a comer o a hablar. Simplemente me senté con ella en la oscuridad y esperé hasta que estuviera lista para ver la luz». Alejandro levantó su whisky, haciéndolo girar en su mano, pero no bebió. «Suena demasiado simple. A veces, las cosas más simples son las más difíciles de hacer», respondió Vivian. «Todos los que vinieron aquí querían ayudar a Lily, pero vinieron con planes y objetivos. Querían que hiciera esto, que dijera aquello, que respondiera como ellos esperaban. Lily podía sentir esa presión y ya había soportado demasiado». Alessandro dejó el vaso sobre la mesa, con la mirada perdida. «Yo también la presioné, ¿verdad? Cada vez que entraba en su habitación y le rogaba que comiera, cada vez que lloraba y le preguntaba por qué no quería hablar con su padre, él soltaba una risita amarga. Dirijo un imperio. Me enfrenté a enemigos que querían matarme sin pestañear, pero delante de mi propia hija soy completamente impotente». «No eres impotente», Vivian dijo. «Quieres a tu hija. Eso es lo más fuerte que puedes darle. Es...». Alessandro la miró, con sus ojos verdes en la penumbra, buscando algo. «Serena murió por mi culpa», dijo, con palabras que le salían de lo más profundo. «Esa bomba iba dirigida a mí. Ella condujo ese día porque yo estaba atrapado en una reunión. Si no estuviera en esta posición, si fuera un hombre corriente, mi esposa seguiría viva». Hizo una pausa, apretando la mandíbula. «Cada día que miro a Lily, veo a Serena mirándome. Esos ojos marrones, ese pelo negro, y no sé qué hacer». «Genial». Vivian sintió el peso de la culpa que él llevaba sobre sus hombros. No era muy diferente del peso que ella había llevado tras perder a sus padres. La sensación de que, de alguna manera, ella tenía que ser responsable de la tragedia. «No puedes cambiar el pasado», le dijo con delicadeza. «No puedes salvar a tu esposa, pero puedes salvar a tu hija, no con dinero, ni con especialistas, sino estando con ella, mostrándole que, aunque su madre ya no está, su padre sigue aquí».
Tu Alisandre la observó en silencio durante un largo rato. Luego habló, y su voz era apenas un susurro. Me haces querer volver a creer en algo bueno. Vivian se puso de pie, con el corazón latiendo más rápido de lo necesario. Llegó a la puerta, pero la voz de Aleandrore la hizo detenerse. Señorita Clark, se dio la vuelta. Gracias por no huir. Los días siguientes pasaron como un sueño que Vivian no se atrevía a creer que fuera real. Lily comenzó a comer con regularidad. No mucho, solo unas cucharadas de sopa, un trozo de pan, medio plátano, pero de forma constante. 3 comidas al día. El doctor Webb vino a examinarla y asintió con satisfacción mientras comprobaba sus signos vitales. Ordenó que se redujeran gradualmente los líquidos intravenosos y dijo que, si las cosas seguían mejorando, podrían retirar la vía por completo en unos días. Frankie lloraba cada vez que llevaba la bandeja vacía de vuelta a la cocina. Lágrimas de felicidad resbalaban por sus mejillas cuando veía que se había comido un plato, aunque solo fuera una pequeña parte. Vivian y Lily crearon una nueva rutina. Cada mañana Vivian llevaba el desayuno a la habitación y comía junto a Lily junto a la ventana, contándole pequeñas historias sobre la abuela Dorothy, mientras Lily masticaba cada bocado lentamente. Todas las tardes, leía a Lily cuentos de hadas sobre princesas y castillos que a Lily le encantaban, y a veces Vivian veía una leve curva en la comisura de los labios de Lily cuando la historia llegaba a un final feliz. Todas las noches, Vivian cantaba a Lily para que se durmiera con una voz que no era especialmente buena. Pero Lily no se quejaba. Simplemente se quedaba tumbada escuchando hasta que sus párpados se volvían pesados y finalmente se cerraban. Lily también empezó a hablar más. Al principio solo eran frases cortas, unas pocas palabras. Pero poco a poco empezó a contar historias sobre Serena, sobre las rutinas de ballet que madre e hija practicaban juntas en el salón, sobre cómo su madre solía cantar ópera con la letra equivocada mientras cocinaba, haciendo que su padre se tapara los oídos y se riera, sobre el tutú rosa que su madre le regaló por su 5º cumpleaños. Cada historia venía acompañada de lágrimas, pero eran lágrimas que tenían que ser derramadas, lágrimas de curación en lugar de desesperación. Mamá bailaba mejor que tú, dijo Lily una tarde mientras Vivian leía. Bailaba en el gran escenario antes de casarse con papá. No sé bailar, admitió Vivian con una sonrisa. Solo sé caminar y a veces incluso tropiezo con mis propios pies. Lily soltó una pequeña risa, suave y frágil, pero fue la primera risa que resonó en esa habitación en meses. Rosa la oyó desde el pasillo y tuvo que darse la vuelta para secarse los ojos. Gianna Marchetti, la abuela de Lily, vino a visitarla al 10º día. Era una mujer de 65 años, con el cabello plateado peinado en un elegante moño y los ojos verdes, igual que los de sus hijos. Sollozó cuando vio a su nieta sentada en la cama, con las mejillas un poco más sonrosadas y la luz volviendo a sus ojos. Abrazó a Lily y le susurró palabras en italiano que Vivian no entendió, aunque sabía que eran palabras de amor. «Has hecho un milagro», le dijo Gianna a Vivian después, tomándole la mano con dedos temblorosos. «Todas las noches le pedía a la Virgen que enviara un ángel para salvar a mi nieta, y ella te envió a ti». Vivian se quedó en el pasillo observando a Gianna abrazar a Lily y sintió un nudo en el corazón, un sentimiento que no sabía cómo definir. Había venido aquí por dinero, por las facturas de la residencia de ancianos que se acumulaban en la mesa de la abuela Dorothy, por la desesperación de alguien que se había quedado sin opciones. Pero ahora, al ver a esa frágil niña de 6 años esbozar una pequeña y tímida sonrisa en los brazos de su abuela, Vivian se dio cuenta de que algo había cambiado. Lily ya no era un trabajo, una tarea que completar. Se había convertido en parte del corazón de Vivian, una parte que Vivian no sabía que le faltaba hasta que la encontró. Y con esa comprensión llegó un nuevo temor. El temor al día en que terminara el contrato. El temor a dejar esta casa, a dejar a esta niña. El temor a tener que volver a dejar ir a alguien a quien amaba. Se recordó a sí misma que solo era trabajo, solo trabajo, pero su corazón no la escuchaba.
Una mañana, Vivian llamó a la puerta del despacho de Alejandro y entró con una vacilación poco habitual en ella. Él levantó la vista de la pila de papeles que tenía sobre la mesa y su mirada se suavizó en cuanto la vio. «Tengo una petición», dijo Vivian. «Mi abuela está en una residencia. Tiene Alzheimer. La mayor parte del tiempo no me reconoce, pero de vez en cuando tiene días lúcidos. Creo que si viniera aquí a conocer a Lily, podría ser bueno para ambas. Mi abuela entiende lo que es la pérdida, y Lily necesita ver que no es la única que tiene que vivir con este tipo de dolor». Alessandro no dudó. «Organizaré un coche para que la recoja hoy mismo». Esa tarde, un elegante coche negro se detuvo ante las puertas de la finca. Vivian esperaba en los escalones de la entrada, con el corazón latiéndole con fuerza, mientras veía al conductor abrir la puerta y ayudar con cuidado a una anciana a salir. Dorothy Clark, de 84 años, con el pelo tan blanco como las nubes y la piel arrugada por el paso del tiempo, salió a la luz, pero sus ojos azul marino aún conservaban la claridad de esos raros días lúcidos. Hoy era uno de ellos. «Abuela», dijo Vivian, mientras se apresuraba a bajar para ayudarla a subir los escalones. «¿Cómo te encuentras?» Dorothy contempló la grandeza de la finca, con sus ojos envejecidos brillando de sorpresa. «Niña mía, ¿trabajas aquí?» «Es como un castillo de cuento de hadas». «Sí, abuela. Cuido de una niña pequeña aquí. Quiero que la conozcas». Avanzaron lentamente por los largos pasillos. Dorothy tuvo que parar y descansar varias veces, ya que sus piernas ya no eran tan fuertes como antes. Cuando entraron en la habitación de Lily, la niña ya estaba sentada en la cama, con el pelo negro peinado cuidadosamente por Vivian y los ojos marrones curiosos mientras observaban a la mujer desconocida. Dorothy se sentó en la silla junto a la cama y miró directamente a Lily, con esa mirada directa y perspicaz que solo parecen poseer las personas que han vivido lo suficiente. «Tú eres la niña que dejó de comer», dijo sin preámbulos. Lily se estremeció ligeramente ante la franqueza de una desconocida. «Sí, señora. Yo...» Dorothy asintió lentamente. «Yo también dejé de comer una vez. Cuando murió el abuelo de Vivian, miró a Vivian, que estaba de pie junto a la ventana. Me quedé en la cama durante 10 días. No comí, no bebí, solo quería desaparecer para poder estar con él de nuevo». Lily ladeó la cabeza, con la mirada ahora menos cautelosa. «¿Y qué te hizo volver a comer?» Dorothy señaló a Vivian. «Esta niña, que tenía 3 años, se subió a mi cama y me dijo, «Abuela, tengo hambre». Bajó la voz, y el recuerdo le vino a la mente con tanta intensidad como si hubiera sucedido ayer. Y me di cuenta de que si yo no vivía, ¿quién cuidaría de ella? Sus padres habían fallecido. Yo era la única que le quedaba. Lily se quedó en silencio por un momento, retorciendo inconscientemente el borde de la manta con sus pequeños dedos. «Pero mi abuela ha fallecido», dijo en voz baja. «No tengo a nadie que me necesite así». Dorothy extendió la mano y tomó la de Lily. Sus viejas articulaciones temblaban, pero su tacto era cálido. «Tienes a tu padre. Lo vi cuando me trajo el coche. Estaba de pie en una ventana del piso de arriba, mirando hacia abajo. No apartó los ojos de ti ni un solo segundo. Ese hombre te necesita, aunque no sepa cómo decirlo». Lily bajó la mirada hacia la mano arrugada que sostenía la suya. «Echo mucho de menos a mi madre», susurró. «Por supuesto que sí», dijo Dorothy, asintiendo con la cabeza. «Y siempre lo harás. Pero escucha, te contaré un secreto. El corazón no tiene límites. Puedes amar a las personas que se han ido y amar a las personas que llegan después. Amar a Vivian no significa que ames menos a tu madre. Solo significa que tu corazón está creciendo». Las lágrimas resbalaron por las mejillas de Lily, pero esta vez no apartó la cara. Dejó que Dorothy se las secara suavemente con un viejo pañuelo bordado con flores. Después de que Dorothy se marchara, Lily se quedó sentada en silencio durante mucho tiempo, mirando por la ventana, donde la puesta de sol teñía el jardín de rojo. Luego se volvió hacia Vivian, con los ojos marrones brillantes. «¿Te quedarás?», preguntó Lily. «Cuando me haya recuperado por completo». Vivian sintió que se le encogía el corazón. Nunca había pensado en eso. Nunca se lo había permitido. «¿Quieres que me quede?» «Sí», dijo Lily, con voz débil pero segura.
Eres como una segunda madre. Vivian no supo qué responder. Solo se acercó a la cama y abrazó a la niña, dejando que sus propias lágrimas se hundieran en el cabello negro de Lily, suave como el terciopelo. Todo cambió una noche cuando Vivian bajó a la cocina a por un vaso de agua y, accidentalmente, escuchó una conversación en el estudio de Alejandro. La puerta estaba entreabierta y oyó la voz de Salvatore Fontana, el hombre al que todos llamaban Big S, la mano derecha más fiel de Alessandro. Nicolai Petro está activo de nuevo, jefe. Sus hombres han aparecido en la parte sur de la ciudad. No lo dejará pasar, no después de lo que le pasó a la señora Serena, Eve. Viven se quedó paralizada en el pasillo, con el corazón latiéndole con fuerza al oír ese nombre. Nicolai Petro. No sabía quién era, pero la forma en que Big S lo dijo, junto con el nombre de Serena, le bastó para entenderlo. Era él quien estaba detrás del atentado, el que había matado a la esposa de Alessandro, el que había destrozado la vida de Lily. Doble seguridad inmediatamente. La voz de Alessandre sonó fría como el acero. Nadie entra ni sale sin mi permiso. Y Vivian, ella no puede saber nada de esto. Es una locura. Vivian retrocedió y se apresuró a ir a su habitación, con la mente dando vueltas. Sabía desde el principio que Alessandre era un jefe de la mafia, pero saber algo y enfrentarse realmente a ello eran dos cosas diferentes. En los últimos días, se había permitido olvidar quién era él. Solo había visto a un padre afligido, a un hombre solitario, esos ojos verdes y el silencio sombrío de la biblioteca. Pero ahora la realidad la golpeó como agua helada. A la mañana siguiente notó el cambio de inmediato. El número de guardaespaldas se había duplicado. Hombres de negro con ojos agudos e implacables apostados en cada esquina. Se habían instalado nuevas cámaras de seguridad por todas partes. La finca parecía una fortaleza preparada para la guerra. Viven fue directamente al estudio de Alejandro, llamó a la puerta y entró sin esperar a que la invitaran. Él levantó la vista de sus papeles y una mirada de sorpresa cruzó su rostro. ¿Quién eres realmente?, preguntó ella, directa y temblorosa, pero negándose a retroceder. ¿A qué te dedicas? Alejandro la estudió durante un largo momento, luego se levantó y se acercó a la ventana, como si fuera un instinto cada vez que necesitaba pensar. Dirijo un imperio, dijo con tono tranquilo. No todo es legal. Mi esposa murió a causa de una disputa comercial. Se volvió hacia ella, con sus ojos verdes fijos e inquebrantables. Y no voy a disculparme por lo que soy. Vivian sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el pecho. Lo sabía, pero oírselo admitir tan claramente la dejó aturdida. Tu mundo es peligroso, dijo ella. Lily vive en ese mundo. Yo vivo en ese mundo. Te protegeré, dijo Alessandro. Protegeré a Lily a cualquier precio. Vivian volvió a su habitación y se detuvo ante la vieja maleta que aún estaba escondida en un rincón del armario. Pensó en marcharse, en alejarse de esa casa, de un inframundo de bombas y enemigos. Esa no era la vida que quería. Ese no era un lugar seguro donde quedarse. Entonces, la voz de Lily atravesó la delgada pared. «Vivian, ¿estás aquí?» Vivian cerró los ojos y apretó con fuerza el asa de la maleta. Podía marcharse. Debería marcharse. Pero entonces recordó los ojos marrones empapados de lágrimas de Lily. Recordó las preguntas temblorosas. ¿Te quedarás? Recordó cómo la niña la había llamado su segunda madre. Dejó la maleta en el suelo y entró en la habitación de Lily. Soñé que te ibas, dijo Lily con los ojos húmedos. Como se fue mi mamá. Por favor, no te vayas. No es así, dijo Vivian sentándose junto a la cama y tomando la pequeña mano entre las suyas. No voy a ir a ninguna parte, dijo con voz temblorosa, pero segura, te lo prometo. Y en ese momento supo que había tomado una decisión que lo cambiaría todo. Se quedaría en ese mundo oscuro, no por dinero, ni por un contrato, sino por la niña de 6 años que le agarraba la mano, como si Vivian fuera a desaparecer en cuanto la soltara. El Dr. Webb vino a examinarla esa mañana y por primera vez en muchos meses se marchó con una sonrisa en el rostro en lugar de su habitual mirada de preocupación. Su peso se está estabilizando, le dijo a Vivian en el pasillo. Sus signos vitales han mejorado mucho.
Se está recuperando. Miró a Vivian con una especie de respeto. No sé qué has hecho, pero está funcionando. Sigue haciéndolo. Esa tarde, Lily hizo una petición que nadie esperaba. Quiero ir al jardín, dijo con voz débil, pero firme. El lugar con las flores de lirio blancas. Mamá las plantó allí. Vivian la miró y vio algo nuevo en esos ojos marrones que antes estaban vacíos, un destello de luz. ¿Estás segura? ¿Tienes fuerzas para ello? Quiero intentarlo, dijo Lily. Quiero ver las flores de mamá. Vivian llamó a Alejandro, y él apareció en 5 minutos, todavía con su traje negro y la corbata perfectamente anudada, pero con los ojos verdes iluminados por algo que ella nunca había visto antes. Esperanza, alegría y tal vez incluso el temor de que todo aquello no fuera más que un sueño. Ayudaron a Lily a levantarse de la cama. Se puso de pie con las piernas temblorosas, los músculos debilitados tras meses de inmovilidad. Alejandro se quedó a un lado, Vivian al otro, y juntos se movieron lentamente por la habitación, por el pasillo y hacia las escaleras. Cada paso que daba Lily era una pequeña victoria, una silenciosa declaración de que había elegido vivir. Rosa estaba al pie de la escalera, con una mano sobre la boca y lágrimas resbalando por sus mejillas. Frankie salió corriendo de la cocina y se detuvo, mirando con los ojos enrojecidos y húmedos. Incluso los guardias, con sus rostros impasibles, tuvieron que apartar la mirada por un momento cuando salieron por la puerta trasera y el sol de la tarde tocó la piel de Lily. Ella se detuvo y respiró hondo. El olor de la hierba, susurró. El olor de las flores. Había olvidado cómo huele el exterior. Yo no. Caminaron lentamente por el vasto jardín, pasando por parterres de rosas de color rojo intenso, pasando por la fuente donde el agua murmuraba y se deslizaba sobre la piedra, hasta llegar a un rincón donde los lirios blancos florecían en todo su esplendor bajo el sol. Lily se quedó clavada en el sitio, con lágrimas en los ojos mientras observaba los pétalos blancos como la nieve mecerse con la suave brisa. Mamá los plantó, dijo, con la voz cargada de emoción. Me llamó Lily porque decía que los lirios son las flores más puras. Yo era Oliway. Alejandro se arrodilló junto a su hija, con una mano firme en su espalda. Tu madre decía que eras tan pura como un lirio, dijo con voz ronca, y te quería más que a todas las flores del mundo juntas. Lo sé, susurró Lily. Yo también la quiero, para siempre. Se sentaron en el banco de piedra junto al parterre, los tres juntos bajo la luz de la tarde. Lily apoyó la cabeza en el hombro de su padre, con la mirada fija en los lirios blancos, y entonces hizo una pregunta que dejó sin habla tanto a Vivian como a Alessandro. «Papá, Vivian es guapa». Alessandro parpadeó, claramente sorprendido. Miró a Vivian y luego volvió a mirar a su hija. «Sí, cariño», dijo lentamente. «Es muy guapa». Lily asintió con la cabeza, como si eso confirmara lo que llevaba sospechando desde hacía mucho tiempo. «Creo que a mamá le gustaría», dijo. Mamá siempre decía, las personas con un corazón hermoso son las más hermosas de todas. Vivian tiene un corazón hermoso. Cita. Vivian sintió que el calor le subía a las mejillas. No se atrevía a mirar a Alejandro, pero podía sentir su mirada posada sobre ella. Después de que Lily se cansara y la llevaran a su habitación a descansar, Alejandro encontró a Vivian en el pasillo. «A Lily le gustas», dijo. «Le gustas de verdad, no solo como cuidadora». «Yo también la quiero», admitió Vivian. «¿De verdad? ¿Y yo?», preguntó Alessandro, bajando la voz. Vivian se quedó en silencio, sin saber cómo responder, pero sus ojos dijeron lo que su boca no podía. Alessandro le tomó la mano solo por un breve instante. «No voy a apresurarme», dijo, «pero no quiero fingir que aquí no está pasando nada». La miró directamente a los ojos. «¿Tú también lo sientes?» «Sí», susurró Vivian. Los 3 meses pasaron más rápido de lo que Vivian jamás hubiera imaginado. Lily era ahora una niña completamente diferente a la pálida y quieta aparición que Vivian había conocido el primer día. Comía con normalidad, se reía con Frankie en la cocina, hablaba de su madre sin romper a llorar.
Incluso había vuelto a practicar movimientos sencillos de ballet en el salón. Con las piernas aún un poco débiles, su risa resonaba por toda la finca como una melodía que todos creían perdida para siempre. Esa mañana, Alessandro llamó a Vivian a su estudio. Estaba de pie junto a la ventana, como era su costumbre, pero cuando se volvió sostenía un grueso sobre. Lo dejó sobre el escritorio y lo deslizó hacia ella. $150,000, dijo. Las dos bonificaciones completas. Lily comió. Lily habló. Hiciste todo lo que te pedí y más. Vivian miró el sobre, sintiendo un nudo en la garganta. Ese dinero era suficiente para pagar todas las facturas de la residencia. Suficiente para garantizar que su abuela recibiera los mejores cuidados en los últimos años de su vida. Suficiente para que Vivian pudiera empezar de nuevo donde quisiera. Era todo lo que había venido a ganar aquí. Gracias, dijo, con la voz ligeramente temblorosa mientras cogía el sobre. Alejandro no se sentó, se quedó de pie, sin apartar de ella sus ojos verdes. Tu contrato termina hoy, dijo lentamente. Legalmente, ya no tienes ninguna obligación con esta familia. Vivian asintió, apretando los dedos alrededor del sobre. Sabía que este momento llegaría. Se había preparado para ello. O al menos eso creía. Pero no quiero que te vayas, continuó Alejandro, bajando la voz. Lily te necesita, y yo... Hizo una pausa, como si buscara las palabras adecuadas. Yo también te necesito. No como niñera, no como empleada. ¿Cómo qué? Preguntó Vivian, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que él pudiera oírlo. Como alguien con quien quiero construir un futuro, dijo Alessandro, acercándose. Como parte de esta familia. De verdad. Vivian lo miró. El hombre más poderoso del mundo del Hampa de Chicago estaba frente a ella con una vulnerabilidad que dudaba que nadie más hubiera visto jamás. Pensó en Lily, en esa risa brillante y clara, en la forma en que la niña la llamaba su segunda madre. Pensó en las largas noches en la biblioteca, en esos ojos verdes en la oscuridad, en la sensación de su mano rozando la suya. Pero también pensó en el mundo del Hampa, en Nikolai Petro, en la bomba que había acabado con la vida de Serena. Pensó en el peligro, en la incertidumbre, en la posibilidad de perderlo todo de nuevo. Necesito pensarlo, dijo por fin. Alejandro asintió. La decepción se reflejó en su rostro antes de que la ocultara. Por supuesto, puedes quedarte unos días más para decidir. Sin presión. Vivian salió del estudio y se dirigió directamente a la habitación de Lily. Lily estaba sentada junto a la ventana, garabateando en una hoja de papel cuando vio a Vivian. Levantó la vista con una sonrisa radiante, pero la sonrisa se desvaneció en cuanto se dio cuenta de la expresión de Vivian. «Estás pensando en marcharte», dijo Lily. No es una pregunta, es una afirmación. Vivian se sentó a su lado, sin saber qué decir. «Mi contrato ha terminado, pero el amor no tiene contratos», dijo Lily, con sus ojos marrones fijos en los de Vivian. «Tú me enseñaste que el corazón es lo suficientemente grande como para amar a las personas que se han ido y a las que llegan después. ¿Lo crees de verdad o solo lo dijiste?» Vivian sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el pecho. Sus propias palabras habían vuelto para desafiarla. «No quiero perder a nadie más», dijo Lily con voz temblorosa. «Mamá ya se ha ido. Por favor, no te vayas». Vivian la abrazó con fuerza, con lágrimas corriendo por sus mejillas, y en ese abrazo supo cuál era su respuesta. Vivian necesitaba ver a su abuela antes de tomar una decisión definitiva. Le pidió a Alessandro que le preparara un coche y a la mañana siguiente fue a la residencia de ancianos con una caja de galletas de chocolate, las favoritas de Dorothy. Cuando Vivian entró en la pequeña habitación de paredes blancas y con un ligero y limpio olor a desinfectante en el aire, su abuela estaba sentada en un sillón junto a la ventana, mirando al jardín con una mirada soñadora y distante. «Abuela», llamó Vivian en voz baja mientras se sentaba a su lado. «Soy yo». Dorothy se volvió, con los ojos azul marino nublados, y observó a Vivian durante un largo momento. Vivian comprendió de inmediato que hoy no era un buen día. Su abuela no la reconocía. La miraba como miraría a una amable desconocida que había venido a visitarla. «¿Quién eres?»,
preguntó Dorothy con voz débil. Vivian tragó el nudo que se le había formado en la garganta. Soy Vivian. Vivian, abuela. ¿Tu nieta? Dorothy ladeó la cabeza con expresión de confusión en el rostro, y entonces, como por arte de magia, sus ojos se iluminaron. Vivian, murmuró, la hija de Margaret, mi nieta. Extendió la mano y tomó la de Vivian, con dedos huesudos pero cálidos. ¿Has venido a verme? Vivian asintió con lágrimas en los ojos. Sí, abuela. Necesito preguntarte algo. ¿Qué es, mi amor? Estoy en un lugar, dijo Vivian lentamente, buscando una forma de explicarlo sin asustarla. Hay un hombre y una niña pequeña. Los quiero, abuela, pero su mundo es peligroso. No sé si debo irme o quedarme. Dorothy se quedó en silencio durante un largo rato, sus ojos envejecidos mirando a Vivian con una claridad sorprendente. ¿De qué tienes miedo?, preguntó. Tengo miedo de perderlos, susurró Vivian, como perdí a mis padres. Dorothy apretó con fuerza la mano de Vivian. Mi niña, dijo, y de repente su voz se volvió más firme, como cuando aún era fuerte. Ya has perdido bastante. Has vivido con miedo durante demasiado tiempo. No alejes a las personas que te quieren por miedo. Hizo una pausa y respiró hondo. Tu madre, antes de morir, me dijo que su mayor sueño era verte feliz, que tuvieras una familia, que tuvieras gente que te quisiera. Dorothy miró a Vivian con ojos llenos de ternura. Si has encontrado eso, no dejes que el miedo te lo arrebate. Vivian lloró y abrazó con fuerza a su abuela. Te quiero, yo también te quiero, susurró Dorothy. Ahora vete, vuelve con tu familia. Vivian regresó a la finca Marchetti con el corazón lleno de determinación. Se dirigió directamente al estudio de Alejandro y abrió la puerta sin llamar. Él estaba sentado detrás de su escritorio y la miró sorprendido cuando apareció. No me quedo por el dinero, dijo Vivian con voz firme. No me quedo por un contrato. Me quedo porque quiero a Lily como si fuera mi propia hija. Se detuvo y respiró hondo. Y te quiero a ti. Alisandre se levantó lentamente y se acercó a ella. Repítelo, susurró. Te quiero, repitió Vivian. Y esta vez su voz no tembló. Él levantó una mano y le acarició la mejilla, con los dedos temblorosos al tocar su piel cálida. Luego se inclinó y la besó. Un beso suave, tembloroso, lleno de promesas. Era el tipo de beso que se dan dos personas que han perdido demasiado, que han sufrido durante demasiado tiempo y que finalmente se han encontrado en la oscuridad. Cuando se separaron, se oyeron unos pequeños pasos en la puerta. Lily estaba allí, con sus ojos marrones muy abiertos. ¿Se queda, papá?, preguntó con esperanza en su voz. Sí, cariño, dijo Alisandro, con un brazo aún alrededor de la cintura de Vivian. Se queda. Para siempre, dijo Vivian, sonriendo entre lágrimas. Lily se apresuró a abrazarlos a ambos. Ahora somos una verdadera familia, exclamó. Y en ese momento, en el estudio bañado por el sol de la tarde, Vivian supo que estaba en casa. Un año más tarde, en una tarde de finales de primavera, cuando los lirios blancos del jardín estaban en plena floración, Vivian se miró en el espejo de la habitación que había sido su dormitorio cuando llegó a la finca Marchetti. Llevaba un sencillo vestido de novia de color marfil con delicadas mangas de encaje. Llevaba el pelo rubio recogido y un pequeño lirio blanco prendido en la sien. El collar de perlas que lucía en el cuello había pertenecido a su madre. Era lo único que quedaba después del accidente aéreo de hacía mucho tiempo, algo que su abuela había guardado para ella durante 15 años. «Estás preciosa». La voz de Lily llegó desde la puerta. Vivian se giró y vio a la niña de pie allí, con un vestido de dama de honor de color rosa pálido. Llevaba el pelo negro trenzado en dos pulcras trenzas atadas con cintas blancas. Lily había crecido mucho en el último año. El color había vuelto a sus mejillas. La luz había vuelto a sus ojos marrones. Y lo más importante, su sonrisa había vuelto a su rostro todos los días. «Tú también estás preciosa», dijo Vivian, inclinándose para abrazarla. «¿Estás lista?» «Estoy lista». Lily asintió con la cabeza y luego ladeó la cabeza y preguntó, «¿Estás nerviosa?» «Sí»,
admitió Vivian, muy nerviosa. Papá también está nervioso, dijo Lily como si compartiera un secreto. Lo he visto paseándose por su habitación desde esta mañana y no deja de tocarse el cuello de la camisa. No es por ira, se rió Vivian. Imaginó a Alessandro Marchetti, el hombre que en su día hizo temblar a todo el mundo del Hampa de Chicago, inquieto como un joven antes de su primera boda. Celebraron la ceremonia en el jardín, justo al lado del parterre de lirios blancos que Serena había plantado. Alisandre quería que fuera así y Vivian estuvo de acuerdo. No se trataba de un reemplazo, era una continuación. Serena formaba parte de esta familia, siempre formaría parte de ella, y Vivian nunca quiso cambiar eso. No había muchos invitados, solo los más cercanos. Jana se sentó en la primera fila con un elegante vestido azul, con la mano apretando un pañuelo bordado ya empapado de lágrimas. A su lado se sentó Dorothy. Hoy era uno de los pocos días en los que estaba lúcida, con sus ojos azul marino brillando mientras miraba a su nieta. Rosa estaba allí, y Frankie e incluso Big S, todos vestidos con sus mejores galas. También vinieron el Dr. Webb y la enfermera Amanda, los que habían sido testigos del regreso de Lily a la vida desde aquellos primeros días. Cuando Vivian salió al jardín con un ramo de lirios blancos en las manos, vio a Alisandre esperando bajo un arco de flores blancas, vestido con un traje negro y una corbata plateada, con sus ojos verdes sin apartarse de ella ni un segundo. Y junto a él estaba Lily, como dama de honor, sosteniendo una pequeña cesta de pétalos y con la sonrisa más brillante que Vivian había visto jamás en ella. La boda fue breve, pero llena de significado. Cuando llegó el momento de los votos, Alejandro tomó las manos de Vivian y habló, con la voz ligeramente temblorosa, pero firme. Llegaste cuando mi familia se ahogaba en la oscuridad. No intentaste sacarnos de allí. Simplemente te sentaste con nosotros en la oscuridad y esperaste hasta que estuvimos listos para ver la luz. Hizo una pausa y tragó saliva. Salvaste a mi hija. Me salvaste a mí. Y prometo que pasaré toda mi vida tratando de ser digno de ti. Vivian apretó su mano con fuerza, con lágrimas resbalando por sus mejillas. Vine aquí por dinero, dijo. Sinceramente, me quedé por amor. Tú y Lily me dieron algo que creía haber perdido para siempre, una familia. Prometo que amaré a Lily como a mi propia hija. Honraré la memoria de Serena y estaré a tu lado en cada oscuridad y cada luz. Después de los anillos y el beso, Lily preguntó si podía decir unas palabras. Se colocó entre su padre y su nueva madre, con su vocecita clara. Mamá Vivian no sustituye a mi verdadera madre, dijo, mirando a Vivian con sus cariñosos ojos marrones. Pero mamá Vivian me da un tipo de amor diferente. La abuela Dorothy dice, el corazón es lo suficientemente grande como para amar a todo el mundo. Yo lo creo. Quiero a mi madre real. Quiero a mamá Vivian, quiero a papá, y ahora somos una familia. Nadie pudo contener las lágrimas después de eso. Jana sollozaba abiertamente. Dorothy se secó las lágrimas con un viejo pañuelo. Rosa tuvo que apartar la mirada por un momento. Incluso Big S carraspeó y parpadeó una y otra vez. Después de la ceremonia, Lily llevó a Vivian hasta el lecho de lirios blancos. Colocó una flor del ramo de novia en la base de las plantas y susurró, «Mamá, ahora estoy mejor. Ahora soy feliz. Sigo queriéndote para siempre». Vivian se arrodilló a su lado y le puso una mano en el hombro a Lily. En ese momento, le pareció sentir una suave brisa que traía consigo un ligero aroma a jazmín, como si Serena les estuviera sonriendo y bendiciéndoles desde algún lugar lejano. Un año después de la boda, la finca Marchetti se llenó de risas y música en el 8º cumpleaños de Lily. El jardín estaba decorado con cintas rosas y blancas. Globos de todos los colores flotaban por todas partes, balanceándose suavemente sobre la fiesta. Y en el centro había una tarta de cumpleaños de 3 pisos con forma de castillo de princesa. Los compañeros de clase de Lily corrían por el césped, sus vítores resonaban en el aire, y Lily estaba en medio de todo ello con un vestido rosa amplio y acampanado, con los ojos marrones brillando de felicidad. Vivian estaba de pie junto a la mesa del buffet, con una mano apoyada ligeramente sobre su vientre, ahora redondeado por los 4 meses de embarazo.
Observó a Lily soplar las velas, con los ojos cerrados mientras pedía un deseo, y luego abrirlos de nuevo con una sonrisa radiante. Alessandro estaba junto a Viven, con un brazo alrededor de la cintura de su esposa, sin apartar sus ojos verdes de su hija. ¿Qué has pedido?, le preguntó una de las amigas de Lily después de que apagara las 8 velas. No puedo decírtelo, respondió Lily con aire misterioso, pero mi deseo ya se ha cumplido. Hace 2 años solo quería volver a ver a mi madre. Ahora tengo una familia que me ayuda a llevarla conmigo. Parecía que, después de que los invitados se hubieran ido a casa y la finca se hubiera sumido en el silencio del atardecer, Lily había sacado a Viven al jardín, al lecho de lirios blancos, como hacía todos los días. Se había convertido en un ritual para madre e hija. Cada noche, antes de acostarse, venían aquí y Lily le contaba a su madre biológica cómo había sido su día. Mamá, dijo Lily a las flores que se mecían con la brisa. Hoy he cumplido 7 años. Tengo muchos amigos. Estoy volviendo a aprender ballet y mi profesora dice que bailo como tú solías hacerlo. Hizo una pausa y luego miró el vientre de Vivian. Voy a tener un hermanito o una hermanita pronto, mamá. Papá dice que podría ser una hermanita. Le enseñaré ballet como tú me enseñaste a mí. Vivian se quedó detrás de ella, secándose las lágrimas en silencio. Había visto a Lily cambiar día a día, pasando de ser una niña delgada que se negaba a comer a la niña sana y vivaz, que ahora rebosaba vida ante ella. El camino no había sido fácil. Había noches en las que Lily todavía se despertaba con pesadillas. Había días en los que de repente se quedaba en silencio y echaba tanto de menos a su madre que parecía llenar toda la habitación. Pero lo habían superado juntas, día a día, paso a paso. Esa noche, después de que Lily se durmiera profundamente en su habitación, con un oso de peluche apretado entre sus brazos, Viven se quedó junto a la ventana del dormitorio, mirando el jardín bajo la luz de la luna. Alejandro se acercó por detrás y la rodeó con sus brazos, posando suavemente las manos sobre su vientre embarazado. ¿En qué piensas?, le preguntó. Pienso en el camino que nos ha traído hasta aquí, respondió Viven, en todo lo que perdimos para llegar a este momento. Mis padres, Serena, los años de soledad. Se volvió para mirar a su marido. Y ahora lo entiendo. La pérdida no es el final, es una puerta hacia algo nuevo. Alejandro le besó suavemente la frente. Tú me enseñaste eso. Tú le enseñaste eso a Lily, que la oscuridad no dura para siempre, que siempre hay luz al final del túnel si tenemos la paciencia suficiente para esperar. Se oyeron pequeños pasos fuera de la puerta y entonces apareció Lily, frotándose los ojos para quitarse el sueño. Soñé con mi verdadera madre, dijo. Sonreía y me decía que estaba orgullosa de mí. Vivian abrió los brazos y Lily corrió hacia ellos. Yo también estoy orgullosa de ti, susurró Vivian. Tus 2 madres están orgullosas. Lily levantó la cara hacia Vivian, con sus ojos marrones claros. ¿Puedo llamarte mamá? Ya no, Vivian. A Vivian se le llenaron los ojos de lágrimas. Sería el mayor honor de mi vida. Se quedaron junto a la ventana, 3 personas, que pronto serían 4, mirando al jardín donde los lirios blancos brillaban bajo la luna. Y Vivian comprendió que ese era el sentido de la vida. No evitar el dolor, sino atravesarlo y encontrar el amor al otro lado. La historia de Viven, Alessandro y Lily, Usa y Lely, es una prueba del poder del amor y la paciencia. A veces, los milagros no provienen de la magia. Provienen de personas que se atreven a amar cuando todo parece perdido. Personas que se sientan contigo en la oscuridad, sin intentar sacarte de allí, sino esperando a que estés listo para caminar hacia la luz por ti mismo. Y la lección más valiosa de todas es que el corazón humano no tiene límites. Podemos amar a aquellos que hemos perdido y seguir abriéndonos a los que llegan después. Seguir viviendo no es una traición. Es la forma más hermosa de honrar a las personas que nos amaron. Gracias por escuchar hasta el final esta historia. Si te ha llegado al corazón, pulsa el botón me gusta, compártela con tus seres queridos y suscríbete al canal para no perderte más historias conmovedoras cada día. Nos encantaría saber qué opinan sobre esta historia y si les recuerda algo de su vida real. Por favor, compartan sus pensamientos y emociones en los comentarios a continuación.
Leemos todos los comentarios y apreciamos cada mensaje desde lo más profundo de nuestro corazón. Deseamos a todos los que ven este video buena salud, una vida alegre y días tranquilos y pacíficos por delante. Adiós y nos vemos en el próximo.